Comentario de Primera de Crónicas capítulo 15. Cuando Dios cambia tu situación. Versículo 1. Hizo David. La crónica vuelve a la narración interrumpida en el capítulo 13, 14 y continúa el relato del traslado del arca desde la casa de Obed-edom a Jerusalén. La relación del traslado del arca, capítulos 15 y 16, es más detallada que la narración de 2 de Samuel 6, 12 al versículo 20. Casas. Tal vez esto se refiera en términos generales a construcciones de la ciudad de Jerusalén, especialmente a los edificios requeridos para la administración del país desde la capital. La pequeña Jebús capturada por David era inadecuada para capital del reino. Por eso los primeros años de la permanencia de David en la ciudad se distinguieron por una amplia actividad de edificación. Ciudad de David. La fortaleza de Sión capítulo 11, 5 y 7 en el sector sudeste de la ciudad de Jerusalén de tiempos posteriores. Un lugar para el arca. 2 de Samuel 6, 17. Tienda. Hebreo Oel, palabra también traducida como tabernáculo. Había otro tabernáculo en Gabaón donde estaba el altar y donde se ofrecían sacrificios, Primera de Reyes 3, 4, Primera de Crónicas 16, 39 y 40. El tabernáculo de Gabaón era el famoso tabernáculo que había hecho Moisés en el desierto, 2 de Crónicas 1, 3. Versículo 2. No debe ser llevada. Números 4 o 5 al 15 contiene las instrucciones mosaicas respecto a la forma en que se debía llevar el arca. El transporte del arca era uno de los deberes de los levitas, Deuteronomio 10, 8, y ese deber fue asignado a los coatitas, Números 4, 15, quienes debían cargarla en hombros. La forma en que David enunció en ese momento la orden de Dios era sin reconocimiento de que no se la había observado 3 meses antes en la tentativa previa de traslado, ver Primera de Crónicas 13, 7 al 10, Primera de Crónicas 15, 12 y 13. El relato de Samuel afirma específicamente que en esta ocasión se trasladó el arca, 2 de Samuel 6, 13. Versículo 4. Hijos de Aarón. Es decir, los sacerdotes descendientes de Aarón. Los levitas. Las divisiones de los levitas se enumeran en los versículos 5 al 10. Versículo 5. Los hijos de Cout. En la enumeración, Cout aparece como segundo entre los hijos de Leví, Génesis 46, 11, Éxodo 6, 16, Primera de Crónicas 6, 1 y 16. Este era el linaje al cual pertenecía Aarón mismo, Primera de Crónicas 6, 2 y 3. Los coatitas cuidaban especialmente del arca y de los muebles del lugar santo, Num 3, 33 litros. Solo ellos debían llevar el arca, Números 4, 15. Versículo 8. Elizafán. El hijo de Uziel, uno de los hijos de Cout, Éxodo 6, 18 y 22. Versículo 9. Hebrón. Hebrón y Uziel, versículo 10, eran hijos de Cout, Éxodo 6, 18, Primera de Crónicas 6, 2. Versículo 11. Los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Sadoc puede haber sido sumo sacerdote durante los últimos años de Saúl, después de que Ahimelech fuera asesinado en la matanza de los sacerdotes de Nob, y Abiatar, su único heredero sobreviviente, se convirtió en un fugitivo con David por lo que perdió su relación con el tabernáculo, Primera de Samuel 22, 9 al 23. Si Sadoc fue sumo sacerdote de Saúl, y si fue el Sadoc de Primera de Crónicas 12, 28, aunque allí no se lo describe como sacerdote, eso explicaría que sirviera como sumo sacerdote junto con Abiatar durante el reinado de David. En ese caso su servicio en el tabernáculo de Gabaón, Primera de Crónicas 16, 39 podría haber sido una continuación de su función anterior. Ver comentario de 2 de Samuel 8, 17. Versículo 12. Principales padres. Encabezaban sus respectivas casas de levitas. Santificaos. Antes de occuparse de la solemne obra de llevar el arca, debían limpiarse de toda contaminación. Ahora, cuando se estaba por hacer otra tentativa de trasladar el arca, David insistió en que se cumplieran estrictamente todos los requisitos de Dios. Versículo 13. Por no haberlo hecho. En el primer intento de trasladar el arca de Kiriat Jearim no se cumplieron todos los requisitos del Señor, y Uza murió instantáneamente por su necedad manifestada al tocar el arca, capítulos 13, 7 al 10. Nos quebrantó. Hizo brecha en nosotros, Biblia de Jerusalén. Esto se refiere a la intierte de Uza, capítulo 13, 11.
Ver Éxodo 19, 22 y 24, donde se usa la expresión paralela a hacer estrago. Biblia Reina Valera revisada. No. Según sus ordenanzas. En la tentativa anterior para trasladar el arca, la habían colocado en un carro, capítulo 13, 7, en vez de llevarla sobre los hombros de los hijos de Coat como había ordenado específicamente el Señor. Números 4, 15. Versículo 15. Los levitas trajeron el arca. Esta declaración describe cómo se llevó el arca y anticipa la declaración posterior del relato, versículos 25 y 26, donde se destaca que el arca estaba siendo trasladada. En las barras. Éxodo 25, 14. Como lo había mandado Moisés. Ver Éxodo 25, 13 al 15, Números 1, 50, Números 4, 15, Números 7 y 9. Versículo 16. Cantores con instrumentos. La música vocal e instrumental formaba una parte importante en los servicios religiosos de los hebreos. Así fue en el período del Éxodo, Éxodo 15, 1, 20 y 21, durante el período de los jueces, Jueces 5, 1 al 3, Primera de Samuel 10, 5 y en los días de David, Primera de Crónicas 13, 8. Los músicos esta vez fueron cuidadosamente preparados y consagrados para la parte que debían realizar en los servicios religiosos, ver Primera de Crónicas 6, 31, Primera de Crónicas 23, 5, Primera de Crónicas 25, 1 al 31, Segunda de Crónicas 29, 25 al 30, Primera de Crónicas 35, 15. Versículo 17. Emán. Se nombra a Emán, Asaf y Etán entre los cantores que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, capítulo 6, 31, 33, 39 y 44. Versículo 19. Sonaban címbalos. Quizá los directores empleaban estos címbalos para marcar el tiempo. Versículo 20. Alamot. Véase la introducción al libro de los Salmos. Versículo 21. Arpas afinadas en la octava. Cítaras de octava, Biblia de Jerusalén. No se conoce el significado exacto de este término. Musical. Algunos habían pensado que se refería a la clave octava o a un instrumento de 8 cuerdas. Sin embargo, muchos eruditos actuales creen que se trata de una melodía o un estilo de canto. La palabra aparece en el sobrescrito de los Salmos 6 y 12. Versículo 22. Canto. Masa a lo que se levanta, carga, traslado, Biblia de Jerusalén. Si bien podría referirse a la elevación de la voz en el canto, es más probable que el cronista aquí se refiere a la transportación del arca. Versículo 23. Porteros. Velaban por el arca, para que no se le acercara ningún extraño. Versículo 24. Tocaban las trompetas. Los 7 sacerdotes aquí mencionados marchaban delante del arca tocando sus trompetas como se dice en Josué 6, 4. Versículo 25. David, pues, y los ancianos. Ahora comienza el relato del traslado del arca. Los versículos precedentes describen el orden de la procesión y los preparativos que se hicieron. Versículo 26. Ayudando Dios a los levitas. Esta cláusula no aparece en 2 de Samuel 6, 13. Sin embargo, allí está la siguiente declaración, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos. Sin duda la muerte de Uza había creado el temor de que el Señor otra vez pudiera desagradarse cuando se hiciera otro intento de trasladar el arca. Por eso al principio solo la movieron dando 6 pasos, y cuando no apareció ninguna manifestación del desagrado del Señor, se ofrecieron sacrificios para expresar su gratitud a Dios porque su presencia había estado con ellos y los había ayudado. Versículo 27. Vestido de lino fino. David se despojó de su manto real para esta ocasión solemne y usó un manto de lino de la clase que usaban los sacerdotes y otros, 2 de Crónicas 5, 12. Hizo esto no para indicar que había asumido prerrogativas sacerdotales, sino quizá para mostrar que se ubicaba en un mismo nivel con sus súbditos, en el servicio de ellos para el Señor. Los levitas. Al igual que el rey David, los levitas y cantores se vistieron con mantos de lino para esta ocasión. Efod. Una prenda corta y sin mangas, como la que generalmente usaban los sacerdotes y otros, ver comentario de 1 de Samuel 2, 18, 2 de Samuel 6, 14. El versículo paralelo 2 de Samuel 6,
14 no dice que David llevara un manto, pero sí afirma que danzaba vestido con un efod, detalle que el cronista no anotó. Habría sido natural despojarse de un manto externo para desplegar mucha actividad. Versículo 28. Todo Israel. Para esta ocasión acudieron representantes de todo Israel. Su presencia implicaba que todas las tribus aprobaban el traslado del arca a su nuevo lugar en Jerusalén. Versículo 29. Ciudad de David. La entrada del arca en la ciudad de David fue una ocasión gozosa y solemne. Dios tenía el plan de que Jerusalén, el centro de instrucción religiosa de la nación, se convirtiera también en la metrópoli de toda la tierra. Si Israel hubiese continuado siendo fiel a Dios, Jerusalén habría permanecido para siempre como la capital de Israel, y Dios habría continuado bendiciendo a la ciudad y a su pueblo con su presencia para siempre. Ver deseado de todas las gentes páginas 529-530, Profetas y Reyes página 32. Danzaba. La danza de David fue un acto de santo gozo, ver comentario de 2 de Samuel 6, 14, que entonces se consideraba como una forma apropiada de culto. Lo menospreció. La secuela de este incidente cuando Mical vituperó a David por lo que hizo en esta ocasión, se halla en 2 de Samuel 6, 20 al 22. Comentario de Primera de Crónicas capítulo 15.